Luis Enrique es oficialmente nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Se llevaba oyendo semanas, pero se ha hecho oficial y vamos a hablar de cómo puede encajar el técnico asturiano dentro de la caja de sorpresas que suele ser el Paris Saint-Germain. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esa llegada de Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Una llegada esperada, llevamos semanas viendo un poco esa posibilidad, sabiendo que había sido el elegido, sabiendo que era el entrenador que parecía tener la Secretaría Técnica del Paris Saint-Germain más en mente, y ciertamente yo creo que tenemos que tener en cuenta que Luis Enrique es un entrenador con cierto carácter, con ciertas cuestiones de su personalidad que pueden encajar muy bien en el Paris Saint-Germain o muy mal. Es cierto que para mí es uno de los managers más claros, ¿no? Un entrenador que tiene muy claro qué es lo que quiere, cómo lo quiere dominar en todas las facetas de la parte deportiva del equipo, y realmente creo que en el Paris Saint-Germain puede encontrarse ciertas dificultades. Yo no sé si van a dar ese poder a Luis Enrique, todo el poder que él exige o que suele exigir a sus equipos. Lo que sí que tengo claro es que va a dominar toda esa faceta deportiva claramente, y que luego ya veremos si esa posibilidad de decisión se traslada fuera del césped. Yo creo que existen suficientes dudas, ¿no?, dentro de este Paris Saint-Germain. La duda por Mbappé, la duda que ha generado también la salida de Christophe Galtier en medio de acusaciones por su etapa en el Niza, la duda por quiénes serán los relevos dentro de este equipo, que tiene que hacer fichajes que todavía no ha formalizado prácticamente ninguno, que tiene un montón de cedidos que vuelven. Yo creo que hay muchísimas dudas dentro del Paris Saint-Germain. Creo que hay muchas dudas que no sé si se van a responder única y exclusivamente con una pieza excelente en el banquillo, que es lo que me parece a mí Luis Enrique. Creo que es un entrenador fabuloso, lo ha demostrado en sus diversas etapas, más allá de que en la selección hubiera cierta decepción con sus resultados. Mi sensación es que Luis Enrique es un entrenador top dentro del panorama internacional. Vamos a intentar entender un poco lo que es Luis Enrique como entrenador, no tanto lo que va a ser su Paris Saint-Germain, porque digo que está envuelto en dudas, no sabemos qué plantilla va a tener el año que viene, no sabemos si va a estar Kylian Mbappé. Creo que son dos dudas especialmente razonables. La primera, porque la plantilla yo creo que no se va a configurar hasta que no esté Luis Enrique trabajando plenamente en el Paris Saint-Germain. Creo que esa ha sido la razón por la que no hayamos visto fichajes del Paris Saint-Germain o más salidas. Sabemos que jugadores como Sergio Ramos o Lionel Messi sí que han abandonado el Paris Saint-Germain. Incluso con Sergio Ramos ya se está valorando qué destinos puede haber. Messi se va al Inter Miami, pero bueno, sí que me parece razonable, ¿no?, que se haya esperado al entrenador para ver hacia dónde van en cuanto a fichajes y en cuanto a salidas. Y la cuestión Mbappé, la verdad es que no sé si se va a resolver este verano, si se va a resolver el siguiente. Lo cierto es que se vaya o se quede Mbappé cambia muchísimo la disposición de un Paris Saint-Germain que, como digo, aspira a todo. Creo que es un equipo que ha dominado en el plano nacional, que ha demostrado que es el mejor de Francia, salvo contadas excepciones ha dominado siempre en el plano nacional, y eso le pone en la disposición de que su principal ambición, su principal reto siempre va a ser Europa, siempre va a ser los torneos internacionales, en este caso la Champions League, que supongo que también mira de reojo ese proyecto internacional que ha conseguido cumplir el Manchester City esta última temporada. Yo creo que sí que es un acicate un poco a los problemas que tiene el Paris Saint-Germain, ver que otros con un sentido mucho más deportivo, con una planificación muy diferente a la que ha seguido el Paris Saint-Germain, ha logrado ese éxito, ¿no? Sí me da la sensación de que Luis Enrique puede ayudar, que puede aportar su experiencia. Sabemos que es un técnico que además sí que ha ganado la Champions League en el proceso en el que estuvo en el FC Barcelona, y bueno, ya sabíamos desde hace tiempo esa posibilidad de que Luis Enrique iba a ser entrenador del Paris Saint-Germain. El propio Al-Khelaifi no lo había desmentido, había habido bastantes dudas con respecto al entrenador, había sonado Zinedine Zidane, sonó Pochettino antes de firmar por el Chelsea, sería su segunda etapa, como todos sabemos. Yo creo que hay muchos entrenadores que sonaron para el Paris Saint-Germain, quizá el más controvertido de todos era Luis Enrique, por la sensación que daba de que, bueno, podía ser un entrenador que pusiera
más problemas incluso dentro de un vestuario que ya de por sí no es fácil de llevar. Yo creo que incluso manejar los egos de Neymar, Mbappé dentro de este equipo y de lo que llegue, porque no sabemos quiénes van a llegar a este Paris Saint-Germain, desde luego va a ser tarea complicada. Ya lo ha vivido en el Barcelona, ¿no? Con varios jugadores, con muchos gallos en el corral, como se suele decir, ¿no? Pero yo creo que exportarlo todo al Paris Saint-Germain es especialmente complicado. Creo que es una plaza muy, muy difícil de gestionar. Aquí lo veíamos en la noticia del diario Marca, el PSG presentará mañana a Luis Enrique como su nuevo entrenador. El club tiene previsto dar una rueda de prensa con su nuevo técnico a las 2, una vez firme Galtier su rescisión de contrato tras llegar a un acuerdo con los dirigentes. Noticia del 4 de julio, por lo tanto, aquí ya se preveía que iba a ser presentado en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain. La trayectoria de Luis Enrique, conocida por todos yo creo, empezó en el Barça B en el año 2008, pasó un añito en la Roma, un año especialmente complicado que le hizo volver al fútbol español. Celta de Vigo con una temporada yo creo magnífica, que con jugadores yo creo que de perfil más bajo de lo que luego estuvo acostumbrado consiguió resultados memorables. El FC Barcelona, con el que consiguió esa Champions League y varias ligas, y el tramo de la selección española, que ha sido su última experiencia como entrenador de 2018 a 2022, que finalizó precisamente el pasado mes de diciembre tras el Mundial de Qatar. Precisamente Qatar es el dueño del Paris Saint-Germain, el dueño del equipo que a partir de 2023 será su casa. El palmarés, como siempre, esa Champions League en todo lo alto, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, 2 ligas, 3 Copas del Rey, un entrenador que triunfó en el FC Barcelona. Todos esos títulos son de las mismas temporadas como culé. Y bueno, vamos a hablar ya un poco más en el sentido táctico de lo que es Luis Enrique. He puesto 3 sistemas que ha utilizado comúnmente, el 4-3-3, el 3-4-3 y el 4-3-2-1. Es cierto que hay bastantes similitudes entre ellos y que muchas veces se pueden conformar estos 3 sistemas a través de un mismo dibujo táctico. Es decir, tú puedes partir de un 4-3-3 y tener varias partes del partido en el que juegues 3-4-3, 4-3-2-1, o que termines incluso en algunas fases defensivas, como veremos, en un 4-1-4-1. Sí me da la sensación de que Luis Enrique todo lo organiza en torno a una sola premisa, y es que el pivote sea el eje de juego de todo el equipo. Creo que esa es la parte más importante de su forma de ver el fútbol. Obviamente hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta dentro de sus equipos, pero vamos a intentar entenderlas a través de sus sistemas. Vamos a partir del 4-3-3 porque además es el sistema que utilizó en los 3 equipos que he querido poner encima de la mesa, ¿no? Para mí yo creo que es importante partir de ese 4-3-3, incluso en la simulación que he hecho de lo que puede ser su equipo de cara a la temporada que viene. He utilizado también el 4-3-3, me parecía importante hacerlo y me parecía sensato. Dentro de lo que es el libro de estilo, de lo que es la mecánica que suele utilizar Luis Enrique, para empezar es un entrenador meramente ofensivo, de la escuela posicional. Sabemos que parte del FC Barcelona, que ha crecido como entrenador también dentro del Barça en ese Barça B, que el equipo en esas fechas post Rijkaard, post Guardiola, siguió jugando de esa manera, siguió utilizando esa forma de entender el fútbol posicional y por supuesto creo que lo ha incorporado a su juego. Pero lo que le hace un poco diferente es ese gusto por las transiciones rápidas, esa verticalidad, y sí conserva un poco esa visión de que el pivote es el eje de juego de todo el equipo. Creo que hay cuestiones más interesantes que todas estas que vamos a ver precisamente en sus conductas con balón y sin balón. Para empezar, yo creo que hay una estructura bastante clara de passing corto. Creo que es un entrenador que se relaciona muy bien con tácticas que favorecen ese passing corto, esa asociación de balón a través del mediocampo, de centrocampistas, de jugadores con buen toque, incluso a nivel ofensivo y defensivo. Creo que siempre ha utilizado piezas que tengan esa facilidad para asociarse. La salida de balón en corto, que es una de sus cuestiones más cuidadas, creo que siempre ha utilizado porteros que tengan esa facilidad para arriesgar con balón, para intentar atraer al equipo contrario y luego buscar al jugador alejado. Creo que esto es algo que
vemos reproducido en todos sus equipos, y creo que es algo que se asemeja mucho más con esa corriente posicional o con esa corriente del fútbol que hemos visto a lo largo de su trayectoria. El vértigo en zona de 3/4 creo que también es algo característico de Luis Enrique. Creo que es un entrenador que, más allá de entender el fútbol de manera posicional y de entender esa asociación a través del passing corto, sí que tiene esa voluntad de que los extremos, muy abiertos generalmente, piquen al espacio, intenten abordar un poco ese espacio entre central, lateral, buscar la espalda de los laterales, buscar el espacio detrás de los centrales. Creo que siempre ha utilizado extremos muy abiertos, que tengan la capacidad para ser incisivos, que tengan también esa voluntad de llegar a línea de gol. Creo que en ese sentido se diferencia o que escapa un poco de lo que podría ser la corriente más posicional. Y esos extremos abiertos de los que ya he hablado, ¿no? Yo creo que incluso en el 4-3-3, incluso en el 4-3-3 o en el 4-3-2-1, sí que suele utilizar extremos bastante abiertos. Sí que es cierto que en ese 4-3-2-1 que he marcado antes, me gustaba ponerlo porque me parece que muchas veces, cuando no ha tenido las herramientas precisas en los extremos, sí que ha tendido a utilizar jugadores más mediapuntas, ¿no? Futbolistas que fueran más por carril interno y dejar el carril externo para los laterales. Sí que ha utilizado bastantes veces ese tipo de medida, y me parecía interesante poder añadirlo. Simeone es un entrenador que no suele utilizar el bloque bajo, utiliza un bloque medio que le permita salir con cierta soltura, que tenga espacio para poder volver a fase ofensiva, una presión alta que le permite muchas veces que se robe el balón en situaciones en las que el equipo esté en predisposición de iniciar una jugada de contragolpe, muy presentes los extremos dentro de lo que es esa presión, sobre todo a los centrales. El delantero normalmente se centra en el mediocentro. La altura del pivote creo que es esencial, porque también da posibilidad a que los laterales se despeguen, casi forma una línea de 3 atrás, interviniendo o bien entre los centrales o bien definiendo la altura de juego que quiere que tenga el equipo, sobre todo con balón. Y la intervención de los interiores, ¿a qué me refiero? Básicamente no intenta que el mediocentro o que el pivote salte a presionar. Lo que quiere es que los interiores sean muy activos, muy agresivos. Yo creo que esto se ve sobre todo en el rol que ha tenido Gavi en la selección española. Creo que esto es bastante fácil de entender, ¿no? Los interiores también presionan, también son parte fundamental de presionar o bien al mediocentro defensivo del otro equipo, o bien al pivote, el eje de juego, o bien a los interiores o al interior dominante. Creo que esto también es fundamental. Y ese apoyo en el sistema 4-1-4-1 va un poco a esto, ¿no? Sin ser un bloque bajo, sí que intenta equilibrar un poquito las fuerzas, sobre todo en línea defensiva y en línea de mediocampo, ¿no? Busquets puede quedar ahí un poquito suelto, ese pivote, ese 4-1, bien para meterse entre centrales y apoyar la línea defensiva, que se convertía casi en un 5-4-1, o bien subir un poco la línea de juego y pretender dar salida de balón una vez que se recupere, tener un poco esa disposición para ser quien ordene después del robo. Para apoyarme un poquito en lo que son sus ideas de juego, he decidido utilizar este 11 que utilizó precisamente en la temporada 2014-2015. En esa final de la Champions utilizó este mismo equipo. Ter Stegen en portería, línea de 4 atrás con Alba, Mascherano, Piqué y Dani Alves. Alba precisamente lo utilizó también en el Mundial 2022, como todos sabemos. En línea de mediocampo, Busquets, Iniesta, Rakitic. Neymar, Messi y Luis Suárez cerrando arriba. Creo que la disposición de juego aquí la vemos clara, ¿no? Busquets siendo un elemento eje para todo el equipo, Neymar siendo muy incisivo y profundo, Messi teniendo libertad para jugar un poco más por dentro, ¿no? Pero siendo ese extremo que quizá viene más hacia carril interior, dejando el carril para Dani Alves, que era un lateral muy, muy profundo. Incluso Jordi Alba no estaba en disposición de ser ese lateral profundo que luego vimos en etapas después de la salida de
Neymar. Creo que esto deja claro un poco lo que fue su primera disposición de juego antes de tener ciertas dificultades para componer plantilla. Ciertamente con el Barcelona tenía una plantilla perfecta para ejecutar ese plan de juego. Es verdad que con España tuvo algunos problemas mayores, ¿no? En el Mundial 2022, con Unai Simón en portería, línea de 4 atrás con Alba, Laporte, Rodri, que esto yo creo que salió muy muy bien, y Azpilicueta en línea defensiva, Busquets como eje de juego, muy apoyado por Rodri con balón. Muchas veces Rodri se incorporaba a esa línea, ¿no?, de mediocampo, siendo un jugador de apoyo para Busquets en salida de balón. Pedri y Gavi como interiores, Pedri más creativo, Gavi un poco más bregador, al estilo de lo que había sido precisamente Rakitic, cubriendo un poco esa espalda de Messi. Y Dani Olmo, Torres en los extremos, Asensio como delantero centro. Es verdad que jugó mucho Morata como delantero centro, pero he querido poner a Asensio porque fue precisamente el titular en muchos de los partidos, jugando casi como falso 9. Un futbolista que tiene muy buen disparo, pero que no terminó de funcionar para mi gusto. Lo que sí que vemos aquí es que ni Torres ni Dani Olmo me parecen extremos como para picar al espacio, como para buscar la espalda del lateral. Creo que muchas veces precisamente intentaban ser un poco más esos extremos de carril interior, sobre todo Dani Olmo, ¿no?, que tenía a Alba por detrás pudiendo ser muy profundo, y Azpilicueta quizá no se sumaba tanto porque Ferran Torres sí que es un poquito más ese perfil de extremo que buscaba Luis Enrique. Dice Alfredo Relaño, y creo que está bastante acertado: ahora llega Luis Enrique, que lo tendrá difícil tanto por la propia naturaleza errática de esta casa, cuyo único lema es o ganamos la Champions o esto es un fracaso, como por la tensión entre Neymar y Mbappé. No puedo estar más de acuerdo con Alfredo Relaño, porque creo que realmente uno de los grandes problemas que tiene este Paris Saint-Germain es precisamente esa obsesión endémica por la Champions League. Creo que hay que formular un plan deportivo que de alguna manera tenga cierta estabilidad más allá de lo que sea el resultado final. Yo estoy con vosotros en lo que si no ganas, pues es un problema, porque obviamente los equipos apuestan su dinero, apuestan sus estrategias precisamente a ganar, pero el proceso suele ser largo. El Manchester City lleva prácticamente los mismos años que el Paris Saint-Germain buscando esa Champions, solo lo ha conseguido el año pasado, y ha invertido muchísimo dinero, y ha invertido muchísimos jugadores, y ha buscado de muchas maneras y de muchas fórmulas esa final. Solo ha podido llegar a 2. Yo creo que es importante tener esto en cuenta, ¿no?, que la paciencia es una parte fundamental de los procesos deportivos, y en este sentido creo que Alfredo Relaño da en el clavo con esto de la casa cuyo único lema es o Champions o fracaso. Creo que esto es un problema, ¿no? Y luego veremos cómo concilia Luis Enrique esa batalla, ¿no?, entre Neymar y Mbappé. Sabemos que no tienen buena relación, sabemos que son dos gallos dentro de un corral que normalmente favorece a Kylian Mbappé por razones obvias, y yo creo que ahora mismo sí que puede ser un poco catalizador de un fuego mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más peligroso el propio Luis Enrique, pero creo que también puede ser parte de la solución. Dentro de lo que es el Paris Saint-Germain, dentro de lo que es la plantilla que ahora mismo tiene el Paris Saint-Germain, he formulado un poco un 4-3-3 basándome en lo que Luis Enrique suele buscar de sus jugadores. Donnarumma en portería, Nuno Méndez, Kimpembe, Marquinhos y Hakimi en la línea defensiva, Paredes como eje, ojo a esto, porque me parece que es el que mejor puede entender o puede funcionar dentro de lo que es ese eje del mediocampo. Obviamente hablo de los jugadores que ya están en el Paris Saint-Germain, no puedo hablar de los que no están porque de momento no se sabe nada. Berratti como interior, que siempre me ha gustado más un pasito por delante y pudiendo apoyar a Paredes. Fabián Ruiz como elemento también de interior. Mbappé como delantero centro. Neymar banda izquierda, Sarabia banda derecha. Neymar replica la posición, y creo que puede hacerlo, que tuvo en el Barcelona, con Nuno Méndez además por detrás siendo un lateral muy muy profundo, algo muy parecido a lo que puede hacer Hakimi, y Sarabia siendo también importante en ese carril interior. Casi esto sería en muchos tramos un 4-3-2-1 más que un 4-3-3, pero entendéis un poco por dónde voy. Esto obviamente no se sustenta demasiado porque realmente
Estoy hablando de una plantilla de la que probablemente vaya a haber bajas. Paredes incluso está sonando mucho para salir del Paris Saint-Germain. El propio Fabián Ruiz también sonó. El propio Mbappé no sabemos si va a seguir o sí. Sarabia sabemos que es del gusto del entrenador, pero no sé si es la intención del Paris Saint-Germain conservarlo. Mi sensación es que puede haber muchos cambios dentro de este 11, pero sí se adapta un poco a lo que podría ser la disposición de juego con Luis Enrique. Lo que yo tengo claro es que el Paris Saint-Germain ha fichado a un entrenador muy competente, un entrenador que va a ambicionar lo mismo que el Paris Saint-Germain, que es siempre ir al ataque, siempre ser un equipo que vaya a por todos los títulos independientemente de lo que tarden en hacerlo. Creo que Luis Enrique es un competidor nato y que puede funcionar muy bien dentro de un Paris Saint-Germain, que veremos lo que le ofrece a nivel de plantilla, que veremos lo que le ofrece a nivel de problemas dentro del vestuario, con ese Mbappé, con ese Neymar, con esas posibilidades en cuanto a fichajes. Veremos lo que tiene como plantilla para poder conformar un equipo que pueda ambicionar tanto la Champions League como seguir dominando en Francia. Y por supuesto, espero que vosotros hayáis disfrutado del vídeo, que hayáis entendido un poco por dónde voy en cuanto a lo que es Luis Enrique y lo que puede ser interesante dentro de este Paris Saint-Germain. Y por supuesto, espero que dejéis en comentarios todo lo que opináis. Así que nada más, suscribíos si no lo estáis ya, como siempre os sugiero. Sé que muchos veis mis vídeos pero no estáis suscritos, es completamente gratis. Dadle like si os ha gustado, porque me ayudáis a que este vídeo llegue a mucha más gente. Y por supuesto, y como siempre, gracias por estar al otro lado.